16 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Traemos un estudio que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York, en este caso, sobre lo que ha dejado la pandemia, lo que ha dejado la contingencia sanitaria en el último año 2020 y actualmente. Es curioso porque, bueno, ha habido algunos comentarios respecto a este estudio donde algunos lo cuestionan directamente por decir, no, eso tiene que ser falso, eso no puede ser cierto, no, porque yo vivo en Florida y en Florida no desconozco esas situaciones como esa. Bueno, hay muchos cuestionamientos que se han hecho, pero creo que no están viendo en este sentido lo que es, en primer lugar, que es en Nueva York. Hay que tener en cuenta, antes de cuestionar el estudio, aunque a algunos les guste y a otros no, que en Nueva York, por ejemplo, hubo muchísimas restricciones y hubo un encierro y un cierre general mucho más fuerte que en otros estados. Sí, primero empecemos comparando lo que es en un estado como Nueva York, en otro estado como Florida con Ron DeSantis, en otros países como el Reino Unido, en otros países como Argentina. Es muy distinto, son cuestiones muy diferentes. Y este estudio ha mostrado que en una encuesta que se ha hecho básicamente y se les ha preguntado si tendrían o no más hijos, tendrían su primer hijo o no las parejas a las que se encuestó. Y el estudio muestra que los investigadores de la Universidad de Nueva York, 1.179 madres de la ciudad de Nueva York a mediados de abril, esta fue la encuesta, que ya tenían al menos un hijo de 3 años o menos durante la primera ola del año pasado. Y encontraron que 1/3 de las mujeres que habían estado considerando tener más hijos antes de la contingencia sanitaria habían abandonado esos planes. Esto lo que dicen es que muestran que el brote inicial, esta primera ola, parece haber hecho que las mujeres lo pensaran 2 veces antes de expandir sus familias y en algunos casos reducir la cantidad de hijos que en última instancia pretenden tener. Esto dice Linda Kahn, que es la autora principal y es una epidemióloga de la Universidad de Nueva York, que lo que dijo sobre el estudio. Este estudio fue publicado este miércoles en la revista Journal of the American Medical Association, Network Open. Es decir, esto está mostrando inicialmente que en este estado, puntualmente, y podríamos llevar este estudio a otros estados como California, otros estados más demócratas, digamos, que estaban más cerrados, por alguna cuestión de miedo, por alguna cuestión de temor, básicamente, solamente por el tema de lo que ocurrió inicialmente, primera ola, tengamos en cuenta también ese dato, no estaban dispuestas a procrear y tener hijos, incrementar sus familias. Y es entendible en cierto punto de parte de las encuestadas. En cierto punto es entendible. Es decir, se enfrentaban en un inicio el mundo a algo que era incierto, ¿no es cierto? Otros cuestionamientos que es entendible que también se hagan cuestionamientos hoy. No puede ser cierto, digamos. Porque claro, hoy después con el diario del lunes, como se dice, nos encontramos que la realidad al final termina siendo un poco diferente. Dado que los preescolares y las guarderías estaban cerradas en su mayoría, probablemente estaban extremadamente estresados. Otro dato que hay que añadir, no era exactamente una mentalidad propicia para tener bebés, dijo la doctora Linda Kahn sobre los participantes en el estudio. También es entendible este punto, porque claro, era un momento en que los padres, otro caso que decían era que no tenían hijos. ¿Y cómo podía ser? Si estaban mucho más en pareja, estaban mucho más juntos en el día a día, en el encierro. Bueno, eso también lo agregan. Decime. Sí, justo en ese punto quiero rescatar para que vean, porque esto es parte de investigación de mi libro que acaba de salir. Es así, de hecho en 2020 uno especulaba que a mayor encierro, naturalmente las tasas de fertilidad que ya estaban en baja en Occidente iban a tener, o en todo caso estabilizarse o incluso subir en 2020. De hecho,
se profundizó la caída, y eso se explica incluso desde la filosofía vinculada en parte de lo que es ciertos elementos de la psicología, que en la pandemia lo que ha generado es un pico de estrés a nivel global. De hecho, hoy, curiosamente, acompañando lo que es el narcisismo en la sociedad postmoderna, que es una sociedad totalmente ensimismada, se dan estos fenómenos de una cultura netamente tanática. ¿En qué sentido? Que no hay deseo de engendrar vida. En el 2020 los picos de estrés, de hecho, lo que se ve incluso en adolescentes y niños, la enfermedad más común, curiosamente, ni siquiera fue el patógeno de Wuhan y sus consecuencias, sino los índices altísimos de ansiedad y de depresión. Y esto que claramente que elimina la libido como una pulsión de vida para terminar abrazando una sociedad totalmente ensimismada, tanática, narcisista, intrascendente, inmanente, que no aspira a ningún legado. Entonces, lo que el plantea el estudio yo no lo cuestiono porque me parece que es fundamental. ¿En qué sentido? Se pueden ver las tasas de fertilidad en caída el día de hoy. Esta es la realidad. Y de hecho esto es lo que marca muy bien Ramiro, lo quiero aprovechar el espacio que estamos en vivo. Cuidado con creer que solo el aborto inducido es la forma de control poblacional. Es una. Y esto lo remuestran expresamente en las conferencias internacionales de Bucarest, el Cairo y México. Ahora, uno cuando observa, por ejemplo, lo que emerge en Japón con el hombre herbívoro o la cultura child free anglosajona, en ningún momento se especula con el aborto inducido. Simplemente en no tener hijos para gozar la libertad, priorizar la carrera, poder recibirse, poder construir la casa, poder viajar por el mundo, no estar atado al llanto, no estar atado a los pañales, no estar atado a la crianza. Entonces, mucha gente cuando ha visto lo que era realmente asumir la paternidad, de tener un hijo todo el día en el hogar, de tener un hijo todo el día gritando, cuidándolo porque yo no tenía la guardería, no tenía el colegio, y dijeron, ¿cómo voy a largarme a tener más hijos? Y entonces, por ahí viene el lado también. Incluso muchas parejas terminaban la relación porque se da una situación de estrés, y esto también es algo que, bueno, se ha visto el año pasado viendo en general estas redes sociales, etcétera, comentarios de la gente. Los hallazgos de esto se alinean con la evidencia inicial de una disminución en la tasa de natalidad en la era anterior de la pandemia. En 2020 se produjeron 300.000 nacimientos menos en Estados Unidos de lo anticipado. Esto fue lo que señaló el comunicado y por lo tanto, de hecho, no hay razón para creer que la tendencia sea geográficamente únicamente en Nueva York. Los permisos, despidos generalizados, el estrés financiero que conlleva durante la pandemia probablemente también tuvieron un gran impacto en hacer que las mujeres no quieran o no puedan cuidar a más niños. Bueno, esos son fenómenos que se dan en general en esta época, bueno, sobre todo el año pasado. Y como marcó Horacio, perfectamente es así tal cual y acompaña mucho a lo que muestra el estudio. Bien. ¿Les parece, chicos, si cerramos? Les recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.